Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Padre, te damos gracias, Señor, porque es un privilegio y hay gozo en nuestros corazones de poder venir a recibir tu mensaje, Señor. Percibimos tu presencia, Señor, cada día en nuestra vida, pero hoy tú quieres darnos libertad. Hoy ruego para que sea cada persona de las que estamos acá, ese corazón que lo extienda a tu palabra, a tu presencia, a tu Santo Espíritu obrando. Y hoy extendemos nuestro brazo, Señor, porque tú has venido a liberarnos y que de acá salgamos libres en Cristo Jesús, porque el que es libre, libre es en Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios y quiero volver al 33. El contexto de este episodio, el Señor Jesucristo está hablando con los religiosos de la época, con los que eran, ¿qué? Descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es una mentira. Porque todo el pueblo de Israel había sido esclavo muchas veces, en muchos episodios nos habla la Biblia. El primero que conocemos todo, ¿cuándo? Con los egipcios, en Egipto, ¿cierto? El Señor los libertó de allá. Fueron esclavos con el imperio de Babilonia, fueron esclavos con el imperio asirio y fueron esclavos, finalmente ahí estaban siendo esclavos de los romanos, ¿cierto? Y yo quiero que empecemos a trabajar, y ahorita vamos a Ruth. La primera pregunta que nos debemos hacer hoy: ¿de qué somos esclavos nosotros? ¿De qué necesitamos ser liberados? Para que hoy le pida eso al Señor. El Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones en esta mañana, nos está diciendo que Él nos quiere hacer, ¿qué? Libres. ¿Y de qué eres esclavo hoy? Es una buena pregunta que te puedes hacer. ¿Qué te tiene esclavizado? ¿Qué mentira te has creído y que ni cuenta te has dado, como estos religiosos de la época que enfrentaban a nuestro Señor Jesucristo y no le reconocían su señorío y lo combatían? Nosotros, ustedes y yo, de igual manera nos comportamos como estas personas, pero para darle el beneficio de la duda, como dicen los abogados, algunas veces, César, no siempre. Algunas veces acertamos, ¿cierto? Algunas veces de pronto nos volvemos, ¿qué? ¿Esclavos de qué? Entonces, la pregunta que te puedes hacer hoy es: ¿de qué eres esclavo? Porque si Él nos quiere dar libertad, es porque hay algo de esclavitud en nuestra mente y en nuestro corazón, con algún aspecto, con algún tema de nuestra vida. De pronto eres esclavo de qué? De preocupaciones. Porque no vamos a decir que estemos practicando un pecado, pero tengo que decirles que la palabra dice que todos hemos, ¿qué? Pecado, y que hemos estado, ¿qué? Apartados de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es contado como, ¿qué? Pecado. Como pecado. ¿Y cuántas veces el Señor te ha dicho, ve y predícale a esa persona? Usted ha sentido eso, ha percibido eso en su mente y en su corazón, y usted no lo hace, o no lo hacemos. Porque estoy cansado, porque me da miedo, porque la zona es muy peligrosa, porque a mí Dios no me ha mandado. Pero si ya estás ahí, ¿cómo que no te ha mandado Dios? ¿Cierto? O ¿en qué área estamos siendo esclavizados y no lo vemos? Hemos trabajado el libro de Ruth y vamos a Ruth, donde nos quedamos, ¿cierto? En Ruth, el capítulo 3, y hoy vamos a leerlo desde el verso 11 nuevamente para entrar en el contexto de la enseñanza de hoy. Recuerden, si hemos estado esclavizados, Dios nos hace libre. De verdad que hoy extendamos nuestro corazón a Dios, que nos quiere dar libertad mediante su palabra, mediante su presencia, su Santo Espíritu. Y extendamos esos brazos a Él, porque si Él viene a darnos libertad, ¿qué tengo que hacer yo? Agarrarme de Él, extender mis brazos, pero espiritualmente extender mi mente y mi corazón
ahí donde yo tomo las decisiones cada día, ahí es donde tenemos que pedirle a Dios, glorifícate, Señor. Qué lindo que nos podamos reunir en este sitio, percibir la presencia de Dios y recibir la presencia de Dios mediante el Evangelio. Hay 4 cosas claves que nosotros como cristianos debemos saber, iglesia. Y lo primero es saber cómo amar a Dios, cómo amarlo, ¿cierto? Cómo amarlo. Lo segundo, cómo glorificarlo a Él, cómo glorificarlo. Lo tercero, cómo adorarlo a Él y cómo perseverar en el Evangelio. Esas 4 cosas que queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso nos da libertad. Y nos da libertad en Cristo Jesús. Para que en este mundo que estamos de paso, en realidad, poco o nada me interesen las malas noticias. Poco o nada me interese lo que esté pasando en el mundo. ¿En qué sentido, César? En que muchas veces, por estar buscando qué está pasando en el mundo, ustedes y yo nos podemos tropezar ahí en el mundo. Porque muchas veces usted agarra el celular, ¿o no? Muestra ver qué está pasando en el mundo y de pronto aparecen imágenes que nada que ver. Y de pronto usted por curiosidad mira así de reojo. Como cuando usted ve a la gente contar platica. ¿Usted ha visto a alguien contando dinero efectivo? Y de pronto usted como que esboza, como que abre o levanta las cejas y como que atrae eso, ¿cierto? Así es el pecado. El pecado atrae. Y ellos estaban allí, confundidos, y increparon a nuestro Señor Jesús y le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y el Señor les dio el beneficio. Bueno, no les dijo, mire allá el Imperio Romano, les dijo, el que es pecador es esclavo ¿de qué? Del pecado. Hoy el Señor nos quiere dar esa libertad del pecado que está oculto en su mente y en su corazón, de que está guardado ahí en su mente y en su corazón. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué esa bella dama hizo eso? ¿O por qué ese hijo de Dios hizo eso? ¿Por qué? Porque eso estaba en su corazón y no lo había descubierto. Y solo lo que hacía era apaciguar. Nosotros tenemos 3 enemigos, ¿cierto, iglesia? ¿Cuáles? Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que quiere salir. Esa naturaleza pecaminosa que no quiere perdonar. Esa naturaleza pecaminosa que quiere seguirse sintiendo agredido, pobrecito yo, conmiserándose él mismo. Y no es libre. Ejemplo de eso también necesitamos libertad. Vamos acá y nos muestra el Señor cómo en su gran bondad, en este libro de Ruth, ahora hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Qué privilegio que el Señor le diga a uno eso. Pues hoy se lo está diciendo. Si usted está acá, el Señor se lo está diciendo. Porque esa es nuestra fe. Cuando hablamos, cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Cuando nosotros oramos, le estamos clamando a Dios para que conforme a la voluntad de Él obre en nuestras vidas. Ahora, hay una nueva naturaleza, hay una nueva condición en nosotros, mejor. Y es que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos unos privilegios desde acá hasta por la eternidad. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos valorado eso? Y seguimos esclavos aún a este mundo, a tu propia naturaleza y a lo que Satanás hace. Porque detrás de todo eso está Satanás. A mí no me gusta hablar mucho de él, porque el protagonista de nuestra vida es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Yo digo otra vez, el protagonista de nuestra vida es Jesucristo. Amén. Bueno, pero no hay que desconocer que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y desde el principio, el hombre le entregó ese poder a Satanás. Porque Dios en el Edén, ¿qué dijo? De todos los árboles que hay, pueden comer, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal, no. Es decir, ¿quién tiene la única autoridad de Dios de determinar qué es bueno o qué es malo para nosotros? Pero el hombre quiso determinar qué es bueno y qué es malo. Y desde ahí, Satanás tiene esclavo a toda la humanidad. Y por eso necesitamos ser libres cuando llega Cristo a nuestra vida. Él nota ¿qué? Libertad.
Mírenme acá. Cristo llega a nuestra vida y nos da ¿qué? Libertad. Amén. Entonces, el que es libre, libre es. Piénselo ahí en su mente y en su corazón. El que es libre, libre es. Pero es libre en Jesús. Amén. Amén. Repitámoslo otra vez. Repítanlo conmigo. El que es libre, libre es en Jesús. Él es nuestro libertador. Amén. Y el libro de Ruth nos muestra, es un poema de amor, del gran amor de Jesús por la iglesia, por sus hijos. Y les he dicho, Booz representa, ilustra a nuestro Señor Jesucristo. Y Ruth a nosotros, los moabitas, los pecadores, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Pero Él viene y se presenta. Y Él quiere darle libertad. ¿Libertad a qué? A tu mente. ¿Libertad a qué? A tu corazón. Porque venimos acá, escuchamos palabra de Dios, leemos palabra de Dios cada día, pero también vivimos esclavos del miedo. Uy, no diga amén con eso. ¿Sí? Vivimos esclavos del miedo. Pero eso era ayer, esta mañana. A partir de hoy ya no. El miedo es bueno, pero ese miedo que te protege, ese miedo que te lleva a acercarte a Cristo, pero no el miedo que te paraliza a no hacer nada de lo que Dios quiere que hagamos. Y aclaro, Ruth aquí tuvo que hacer algo, y no me quiero adelantar a la prédica, tuvo que hacer algo bien especial. Sigamos. Pero termino de leer esto. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. O sea, el Señor le está diciendo hoy a usted que está acá, ¿qué te tiene esclavo? La preocupación. Él dice, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una ¿qué? Mujer virtuosa. ¿Y quién lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a hacer? Booz. Booz lo iba a hacer. ¿Y qué iba a hacer? 12. Verso 12. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. O sea, vemos en Booz una honestidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hablamos y trabajamos eso la semana pasada. Porque él pudo obviar esto. Porque el redentor cercano, digamos, en primer grado de consanguinidad, pues no tenía por qué enterarse. Y hablábamos de que cuántas veces nosotros tomamos decisiones totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios y vivimos esclavos a esa manera de pensar. Y hemos hablado de que lo malo es acostumbrarse a unas malas prácticas, a las cosas que nos apartan de Dios. Porque el mundo es el sistema, no es la gente. El sistema que quiere llevar todo apartado de Dios. Y ustedes no tienen que ver qué está pasando en el mundo, sino simplemente ya lo sabemos, ¿cierto? El mundo no quiere saber nada de Dios. En muchas partes penalizan que usted vaya y predique, en muchas partes te dicen, ay, no. No, aquí no venga a hablar de Jesucristo, no venga a darnos sermones, porque eso cada uno que tome sus propias decisiones. Y cada uno ya tiene que tener su propio criterio. Pues esto era lo que estaba pasando allí también, en este tiempo, en esta época allí. Recuerden, el libro de Jueces nos muestra de que todos hacían conforme bien le parecía, conforme se le daba la gana. Y cada quien, de acuerdo a su criterio, estaba pensando que estaba haciendo bien. Ahora, aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. ¿Y qué hizo Booz? Contarle la verdad, ser sincero. Y esto, mire, yo a veces, o sea, siempre les digo, ¿no? Yo me asombro. La palabra de Dios es un océano y yo le digo al Señor, Señor, guíame por dónde enfocar este mensaje, porque es que hay tantas enseñanzas y yo lo que le pido a usted, Dios es Dios personal. Permita que Dios le regale el mensaje para su corazón conforme lo necesita para su vida diaria. Para ahí en el entorno donde usted vive, ahí para su hogar. Y yo no me canso de decir, mire, el primero y principal ministerio es su hogar. Y vemos cómo Booz se enfoca en esto. Él no coloca por mucho amor, porque aquí ya Booz se ha enamorado de Ruth. Y Ruth también de Booz. Conocemos la historia, ¿cierto?
ya se han enamorado y se van a casar. Y él no fundamenta esa decisión en mentiras. Él trata de ser lo más honesto. Y el Señor Jesús es lo más honesto con nosotros. Él nos cuenta que existe Satanás, Él nos cuenta que existe un sistema que va en contra de la palabra de Él, Él nos cuenta de que tú y yo, nuestra tendencia es hacer todo contrario a Él. Él no nos oculta nada. Y la Biblia nos muestra, lo lindo de la Biblia, y lo trabajamos la semana pasada, el contraste de cómo resolvió, vimos acá y le titulamos la semana pasada, un serio problema que resolver. Porque Booz quería casarse con Ruth. Y por supuesto Ruth le pidió matrimonio a Booz. Y hablamos y trabajamos lo de que le levantó las sandalias, qué significa en todo Deuteronomio, lo hemos repetido varias veces, Deuteronomio 25, del 5 al 10, y ellos hicieron las cosas conforme a la palabra de Dios. Hay tantas enseñanzas, pero también vimos el contraste de cómo decidió resolver un serio problema David. ¿Recuerdan? Que David, ¿qué hizo? Le agregó más pecado. Se acostó con la esposa de su amigo. Ella le dijo, es que yo soy la esposa de Urías, y él en su mente y en su corazón la deseó, y desde ahí pecó, desde que la vio. Y a él no le importó, él no lo dijo, pero lo hizo. No importa, esta noche serás mía. Y oh sorpresa, esa noche la embarazó. Y sabemos la historia de todo lo que hizo David. Un hombre que terminó, ¿qué? Llamándolo para emborracharlo, para que él se emborrachara y se fuera a la casa y estuviera con su esposa y le tuvieran que no echarle el cuento de que por qué está embarazada su esposa, sino que él tuviera el beneficio de la duda, de pronto no le cuadraran las cuentas, pero igual, bueno, me acosté con ella, pues me dijo, no, pues Urías no hizo eso. Urías hizo lo que le agrada a Dios. Tenía responsabilidades que ir a atender, ¿cierto? Y él se fue a atender esas responsabilidades. Hay quienes dicen que no, pues ¿quién mandaba a Urías a dejar la esposa sola? ¿Cierto? Bueno, cada quien con su forma de pensar y su criterio definirá. Pero lo importante es el criterio de Dios. Que veamos las cosas a la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque por eso es que el mundo está como está. Porque cada quien tiene su propio criterio y decide conforme a su voluntad. Pero no tenemos en cuenta la palabra de Dios para tomar las decisiones. Y después vienen los ayes y lo que le pasó a David. Y tuvo Dios que mandarle ¿a quién? Al profeta Natán para que le echara un cuentico. Y guardando las proporciones, no soy profeta, solo leo la mayor profecía, que es la palabra de Dios. Dios nos está echando hoy un cuentico, ¿cierto? Nos está echando un cuentico. Como se lo echó a David a través del profeta Natán. Y le dijo que había que un hombre que le llegó la familia y tenía unas solas ovejitas, y el rico que estaba al lado, que era muy rico, que tenía muchas ovejitas, mandó a matar la de él. David entró ¿en qué? En cólera, en rabia, él tan digno, tan cierto como que Dios vive, dijo, ese hombre tiene que pagar 4 veces, y así lo pagó. Sabemos cómo David fue un hombre usado por Dios, pero cómo descuidó su familia, porque pudo más el placer, las emociones, que la razón del evangelio, de la palabra de Dios. Pero encontramos también cómo Dios termina cambiando y transformando a este hombre David. Y encontramos el contraste, y Dios nos da a elegir. Y lo lindo de la Biblia es que no nos oculta nada. Dios nos muestra todo, inclusive esto de la esclavitud. Y quiero hacer una aclaración, un comentario. La Biblia habla de la esclavitud, pero la Biblia no aprueba la esclavitud, ni la promueve. Él cuenta lo que estaba en la Biblia, nos cuenta cómo sucedió y cómo ha sido el ser humano. Y les decía, desde el principio el ser humano ha decidido vivir esclavo. Después de que cae el ser humano, se hace esclavo, o bien sea de su propia naturaleza pecaminosa, del sistema del mundo, y que detrás de todo eso está Satanás. Nosotros no queremos ser esclavos del pecado. No queremos ser esclavos de ninguno de esos 3 enemigos nuestros, ¿cierto? Queremos ser ¿qué? Libres, y libres es en Jesús. Y para eso tenemos que saber qué dice la palabra de Dios para cada aspecto de nuestra vida. Y cuando yo le digo que le pido a Dios que me ayude, que me regale todo, mejor dicho, no que me ayude, sino que me dé todo para enfocar el mensaje conforme a la voluntad de Él. Pero Dios es tan lindo
que Dios es Dios personal y a cada uno de nosotros nos regala una enseñanza de acuerdo a su estado de vida, de acuerdo a su medida de fe. Y qué lindo que vayamos creciendo en esa medida de fe. Volvamos acá. Y él le dice, honestamente, hay un pariente más cercano que yo. Y hablamos de que hay un serio problema que resolver. Y a propósito, ¿cómo les fue con ese serio problema que resolver? ¿Cómo lo hacemos? ¿Echándole la culpa a otros? ¿O asumiendo nuestra responsabilidad? Resolviendo con una trampa, con una mentira, dejando dormir mi espíritu y termino haciendo las cosas es en la carne, sigo pensando conforme a la voluntad de mi propio ser o conforme Dios me va enseñando. Bueno, sigamos acá. Hay un serio problema que resolver. ¿Qué pasa? Él le habla en el 13. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Aquí, ¿cómo le quedaría el corazón a Ruth? Ruth ya, sinceramente, se había enamorado de Booz. Y aquí le estaba diciendo él de que si el otro decidía redimirla, chao contigo. ¿Sí? Chao contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Mire, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, el efecto no va a ser de mucho dolor por largo tiempo en nosotros. Hay veces que hacer la voluntad de Dios es dolorosa, sí señores, pero no por largo tiempo. Y es mayor el beneficio de hacer las cosas a la voluntad de Dios, porque siempre hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, el beneficio, la bendición es para la eternidad. ¿Estamos comprendiendo eso? A veces la gente dice, no, pero yo no le digo, porque qué tal que me echen. O yo no le digo que le fui infiel, mejor no le digo nada, porque conociéndolo o conociéndola, esa no me va a perdonar. Pero todo Dios lo saca a la luz. Debemos de someternos a las consecuencias de nuestros actos delante de Dios y delante de los hombres. Porque esa es la verdadera santidad. Esa es la santificación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y la Biblia nos lo muestra. Y aquí vos nota ese ejemplo. Él pudo haberse quedado callado, ese hombre no está interesado, ese hombre no se va a enterar y no es necesario contarle, dice la gente, ¿no? No es necesario contarles. Yo quiero contarles algo muy personal y a los cristianos nos pasa. Esto que yo les estoy contando fue en los primeros pinitos de como cristiano. Yo cometí un pecado y no les voy a contar cuál es, ¿no? Y yo fui y pedí consejería. Y generalmente la gente da consejo de acuerdo a su corazón, a su cercanía. Y esa persona me dijo, no es necesario, hermano, que usted le cuente. Pero a mí la palabra me confrontó que aquel que encubre un pecado no va a ser perdonado, pero el que lo confiesa y se aparta hallará la misericordia de Dios. Y esa palabra pudo más que el consejo, que las propias emociones mías. Bueno, Señor, yo me someto a ti. Y lo confesé. Y le confesé a la persona. Y mire, desde ahí el Señor, bueno, fue un tiempo difícil para mí. Tuve que pagar con esas consecuencias. Pero después son 120 años de bendición. O sea, por la eternidad. Usted no sabe cuán libre es usted, número uno, cuando confesamos el pecado. Y nos apartamos. Es mejor confesarlo y encontrar y hallar la misericordia de Dios a través de esas personas, que seguir encubriendo. Por eso debemos de buscar en nosotros qué pecado hay todavía. Porque levante la mano el que no se sienta pecador todavía. Nadie puede alzar la mano, ¿cierto? Pero lo importante es que le reconozcamos a Dios eso y nos apartemos. Y ustedes van a encontrar y vemos el ejemplo a seguir
que Dios nos muestra en su Hijo Jesucristo, nunca en nada pecó. Pero aquí vemos el ejemplo que nos da Ru. Ru era una, ¿qué? Moabita, como ustedes y yo. Era practicante de pecado. Porque, ¿qué? Adoraban ídolos falsos. Porque tenían un montón de costumbres feas. Ellos llamaban a los hijos de Dios, ¿a qué? A pecar, a que se acostaran con ellos. Y ellos lo hacían. Pero hubo un cambio y una transformación en Ru, que bastante lo hemos trabajado. Ahora bien, aquí el tema que nos muestra el Señor en este verso 13, quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Nos repite 2 veces esta palabra. Redención. Ya nosotros sabemos qué es redención. Redención es rescatarnos, el precio que se paga para rescatar. Y les decía, en esa época habían esclavos. La gente, si pedía un préstamo y no tenía con qué pagarlo, no es como ahora, es que no tengo con qué pagarlo, no. Entonces te esclavizaban a ti o a tu familia. O tenías que dar las tierras y de que te pagabas. ¿Sí? De que pagabas. ¿Sí? No era solamente irse a la cárcel, no, sino tenía que trabajar para pagar. Ahora te llevan a la cárcel y la deuda. ¿Sí? Pero cuando Dios llega, hay un cambio y hay una transformación. Recuerden que vos es la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vimos principios la semana pasada de humildad en vos, ¿cierto? De honestidad, de ser responsable. Era un hombre piadoso, conocía qué dice la palabra de Dios, pero no solamente conocía, sino la obedecía. Aún por encima de sus preferencias, aún por encima de sus emociones, aún por encima de sus gustos, porque estaba enamorado de Ruth, pero dijo, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Y vemos el contraste que ya lo hablamos y lo trabajamos la semana pasada con respecto a David. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Mire, aquí lo traducen así, pero él lo que hace aquí es un juramento delante de Dios, de que él iba a hacer todo lo que fuera posible para redimirla. Eso me lleva a mí a un escenario de un matrimonio. Ustedes se acuerdan, esposos, cuando hicimos los votos, y los votos que hicimos fue que hasta que la muerte nos separe. Pero los votos que hicimos es de tratarnos bien, de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos, ¿cierto? Y es una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo estamos cumpliendo con esa promesa? Después de Dios, mi amada, mi amado, que debe ser así, esposo, ¿o cómo nos tratamos? Yo insisto y permítanme que sea atrevido y pedirles este favor. No nos sigamos tratando como si estuviéramos prestando servicio militar. Mucha gente en el hogar es, en el caso mío, Granados, vení. Uy, firme mi coronel. No, eso era en tiempo pasado, hasta que empecé. Y yo le decía, nena, pero ¿por qué no me trata diferente? Yo te digo, nena, sí, está bien, para creerle, ¿no? Muchas veces no creemos, no confiamos en las personas y no cultivamos esas buenas costumbres porque terminamos acostumbrándonos a lo rudo, a lo ordinario, a la falta de educación y a la falta de respeto. Y si escuchamos que alguien es amable con otro, eso es fingido, ¿usted cree que eso es así? Eso no es así. ¿Usted no ha escuchado eso? Ejemplo. ¿Y quiénes son los que más dicen? Los propios amigos envidiosos o la misma familia. Entonces eso es un pecado, la envidia también. ¿Sí o no? Y nosotros mismos entonces adoptamos una postura, pero no es genuina del corazón. Porque por 8 días lo decimos, pero ¿y después? Entonces qué lindo cuando usted determinado, yo no voy a seguir haciendo las cosas al mundo, ni a Satanás, ni mi propia naturaleza, no le voy a seguir el juego. Yo ya soy libre. Y libre soy en Cristo Jesús para tratar mejor a mi esposa,
a mi esposo, a mis hijos, a mis trabajadores, y dicho sea de paso, no son míos. ¿Sí? Fíjense esa tendencia de nosotros. Pero qué lindo que vamos aterrizando, yo digo, la palabra de Dios a nuestro escenario práctico, a nuestra vida diaria. Porque nos han enseñado que la palabra de Dios es como, no nos han enseñado, nos hemos creído eso, que es como cuando allá en la iglesia, ¿cierto? Como allá en la iglesia, allá sí es que tenemos que dar ese resultado que nos enseñan los líderes, llámense pastores o como les pongan, apóstoles, querubines, en fin, ¿cierto? Y de hecho nosotros como pastores o como predicadores de la palabra de Dios nos queremos presentar perfectos ante la congregación. Y nada de eso, no hay ninguno perfecto. Que podamos ser más bien consiervos. Es que yo también soy tan pecador como ustedes, pero arrepentido y por la gracia de Dios me permite cada día creerle más, pecar menos y acertar más. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Por qué nos reunimos a recibir una instrucción de parte de Dios, pero no nos tenemos que mostrar nosotros, ojo, predicadores, como los dueños del evangelio? De que es que yo sí sé y ustedes no. No. Simplemente por la gracia de Dios nos ha permitido poder ir aprendiendo de la palabra de Él para poderla llevar a la práctica. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y muy bien, que se case contigo. Ustedes, ¿cuántas veces le ha dolido el corazón a mi esposa por mi mal comportamiento? Y viceversa. ¿Cuántas veces me ha dolido mi corazón por el comportamiento equivocado de mi esposa? Tenemos que ser reales. Tenemos que reconocer en qué estamos fallando para que Dios empiece su buena obra en nosotros en ese aspecto. Y cuando digo empiece, específicamente en cada aspecto de la vida en lo que no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Es que si no empezamos por casa, no nos engañemos, no lo vamos a hacer afuera. ¿Por qué usted quiere tratar mejor a un extraño que a su esposa o que a sus hijos? Por beneficios, porque hablen bien de usted. En la casa te tienen que aguantar porque ya tocó, ¿sí? Y menos cristianos, porque hasta que la muerte nos separe. Y así no importa que vivan una vida tormentosa, tratándose mal, no disfrutando, ya tiene que parar eso. Tenemos que ser libres de eso. No podemos seguir esclavos de esas maneras feas de acostumbrarnos a ser toscos, rudos, o fríos, o ausentes. No somos cómplices en el buen sentido de la palabra de disfrutar un buen día en el trabajo, en el hogar. Mi amor, mira, yo tengo por hacer esto, estoy pensando en esto, pongámoslo delante de Dios y roguemos en unidad por eso. No somos una competencia, no somos el enemigo a vencer, por el contrario, es al ser que tenemos que amar. Y lo mismo entre relaciones madres e hijas, padres e hijos, hijos con padres. Es que si de verdad los cristianos entendiéramos el gran amor de Dios por nosotros, la vida sería diferente. No cabría la gente en las iglesias, pero gente de verdad, no para que le digan lo que quieran escuchar, como les dije ejemplo yo, cuando pequé, que me dijeron, pídale perdón a Dios, hermano, y eso no se vaya a exponer porque usted no sabe qué pueda pasar. No importa, porque la palabra de Dios dice esto, fue lo que dijo un día, y voy y pido perdón. ¿Y me sometí a las consecuencias de Dios. Pero ¿cuántas otras veces ustedes y yo lo pensamos para ir a los pies de Cristo y decirle a la persona, perdóneme, yo hice esto? Bueno, entonces él no se quiso exponer. Él no dijo, no, yo no voy a empezar mi relación con ella con una mentira. Yo tengo que decir la verdad. Y hacerlo conforme Dios dice. Y si es la voluntad de Dios, bueno. Y si no, pues la voy a aceptar, es lo que le está diciendo a él. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Es decir, él hizo un juramento, él hizo un voto. Él cree en lo que dice la palabra de Dios. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Recuerden que aquí ya era la medianoche, pero esta medianoche es cuando empieza a haber un cambio y una transformación. También lo trabajamos la semana pasada. Cuando en nosotros, ¿recuerdan cuando las 10 vírgenes? Algo nuevo empezó que dijo, y a la medianoche se escuchó una voz que dijo, ¿qué? ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio!
¿cierto? Algo nuevo comienza. Llega nuestro Redentor. Pero lo lindo de Dios es que Él no deja para mañana. Él, hoy mismo, Él hace las cosas. Él te está hablando a tu mente y a tu corazón y nosotros no encallezcamos nuestra conciencia. No coloquemos como un escudo en donde rechazo la palabra de Dios, sino por el contrario, digámosle a Dios, Señor, gracias porque me estás hablando hoy a mi mente y a mi corazón. Y en este tema, mire, yo preparando esto, aprendí de un libro que se llama El Valle de la Visión. Este lo escribió un puritano hace mucho tiempo atrás. Y él habla de una oración que debe ser sincera del cristiano. Y le voy a decir cuál es la oración. Dice, cuando tú, Dios, deseas guiarme, yo controlo mi vida. Cuando tú, Dios, deseas reinar en mí, yo gobierno en mi vida. Cuando debería depender de tu provisión, busco proveer para mí mismo. Cuando debería confiar en tu providencia, sigo mi propia voluntad. Cuando debería honrarte y confiar en ti, me sirvo a mí mismo. Y él termina la oración de la siguiente manera. Y dice, Señor, mi mayor deseo es devolverte mi corazón. Y uno se quebranta con una oración de esa. Ahora, ustedes se imaginan cómo se pondrá el Señor. Cómo allá esos ángeles dirán, qué bien, algo está sucediendo en el corazón, ponga su nombre. Algo está pasando en el ser interior, que estás creciendo en obediencia a Dios, que estás creciendo en convicciones conforme a la voluntad de Dios. Qué lindo. Tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Él salió. Vamos al versículo 14. Booz salió. Antes de esto. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano. Antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Booz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Esta era su última oportunidad de ella, de poder hablar con Booz, porque ya se había acabado la cosecha de la cebada y la del trigo. O era ahí, que tenía que hablar con su Redentor. Yo les hago una pregunta a ustedes. Me la hago yo también. Nosotros tenemos tiempo para nuestro Redentor. Pero antes les pregunto, ¿quién es el Redentor de nuestras vidas, el Redentor de nuestras almas? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Tenemos tiempo para pasar con Él? ¿Creemos que tenemos otra oportunidad? Y seguimos, no, yo es como que todavía no. A mí sí me invitan que vaya y escuche palabra. Y como que Dios me dijo esto, pero yo como que todavía no sé, no lo creo, no soy digno de eso. Hágalo. Porque si Dios te está hablando y Dios te está llevando a eso, hazlo. Porque lo que Dios ordena, tú no puedes ser desobediente. Porque después nos va a pesar. Después nos va a pesar. Y ella tuvo esa última oportunidad ahí. Y ella fue. Y ya claro, lo hemos explicado, que nada de relaciones sexuales, nada en la carne, sino por el contrario, Booz la respetó, la honró. ¿Pero por qué? Porque él honraba a Dios, porque él ama a Dios. Y Ruth también fue una mujer que hizo las cosas conforme Dios le había dispuesto. Fue atrevida a levantarle y destaparle las sandalias a los pies. Significaba es redímeme. Y redímeme significa paga por mí, cómprame, hazme tu esposa, pero a la manera de Dios. Hoy en día, ¿cómo serían los jóvenes apartados de Dios? Como ya nos vamos a casar, venga para acá primero, ¿cierto? Y la gente en realidad sucede y nos causa risa, pero después vienen los ayes, porque no obedecemos a Dios. Ahora bien, en tu trabajo, ¿qué cosas estás haciendo que tú sabes que no le agradan a Dios? En tu hogar, en tu trato,
realmente le damos el primer lugar a Dios para tomar las decisiones. Nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar, porque usted se imagina las habladurías. O sea, el chisme siempre ha existido el chisme. Los malos pensamientos en la gente, siempre. Yo por eso les decía en estos días que qué bueno que nosotros aprendamos a respetarnos. Óiganme bien, escúchenme bien. Mírenme acá. Qué bueno que nosotros aprendamos a respetarnos, a darnos el puesto que Dios nos ha dado. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de otras personas, al que estamos irrespetando es a nosotros mismos. Cuando hablamos mal. Porque no te estás respetando, no te está dando el puesto. Y nos soltamos a hablar y hablar y hablar y decimos, aclaro, no estoy hablando mal de nadie, digo. Oiga, qué mala práctica, César, no lo vuelvas a hacer. Inclusive, eso tenemos que confesárselo a Dios. Porque no nos estamos respetando. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. No te prestes para hablar mal de otras personas. Y que no seamos nosotros los que seamos los iniciadores de esos conceptos. Y yo digo, no hay nada tan feo nosotros creernos como perfectos, porque cuando yo empiezo a hablar de otra gente es porque me estoy creyendo yo perfecto y dármela de interventor, si nadie me ha nombrado interventor. ¿Qué es un interventor? El que va y revisa si esa columna está derecha, y si no está derecha, entonces hay que tumbarla para hacerla. O darnos de críticos de arte. No saben ni pintar, pero entonces ellos son críticos de arte. No saben esto y somos críticos de aquello. Y qué bueno que nos respetemos y que de todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición. Y eso es algo importantísimo. Pero a veces lo triste es que, Dios pagó en la persona de Jesús por todos nuestros pecados, ¿cierto, iglesia? En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Amén. Pero qué triste que nosotros pisoteamos eso. Porque no nos importa cómo nos escuchen hablar. ¡Me vale! Como dicen los mexicanos. Y es que yo insisto en esto, pensamos que la gracia es un evento del pasado y se nos olvida que estamos bajo la gracia permanente, o sea, la presencia de Dios en ti a través del Santo Espíritu de Dios. Y eso, Dios nos compró para sacarnos. ¿Se acuerda que trabajábamos también cuando estábamos trabajando en Colosenses? Aprendimos de que Dios nos sacó, y yo colocaba un ejemplo de que nos sacó como cuando estábamos en esa casa de empeño, allí donde Satanás nos dominaba. Y Cristo va y nos saca de allá. Redención es que Él paga un precio por nosotros. Pero ¿sabe qué es lo lindo de Dios? De nuestro Señor Jesucristo. Que Él paga un precio. Hay una palabra agorazo, que significa el mercado de esclavos, donde la gente iba y compraba esclavos. Por eso insisto, la Biblia habla de la esclavitud, nos cuenta y nos narra de lo que pasaba en esas épocas, pero no aprueba la esclavitud, ni promueve la esclavitud, sino nos cuenta. Había gente que iba y compraba esclavos, y los llevaban y los compraban para ir y vendérselos a otros. Y en Génesis vemos la historia de José, ¿es cierto? Que sus hermanos ¿lo qué? Lo vendieron. Y estos lo vendieron a otra gente. O sea, los hermanos lo vendieron a los madianitas, ¿se acuerdan? Venía una caravana, lo vendieron. De ellos tan buenos, para no matarlo, vendámoslo, porque me cae mal ese hermano, ¿cierto? Bueno, gente, entonces perdonémosle la vida y vendámoslo. Y los madianitas lo vendieron ¿a quién? A Potifar. Él fue a dar a la cárcel, ¿se acuerdan? De Potifar, la historia se fue. Entonces, mire cómo Dios nos va hablando y nos va mostrando en qué condición estábamos. Pero volvamos acá. Pues vos había dicho, nadie puede saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Ojo con nuestra lengua, ¿no? Y ustedes dirán, yo le digo el psicólogo de la Biblia, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Él dice que qué difícil es poder dominar esa lengua, ¿no? Es un órgano tan pequeño, pero enciende todo un bosque. Y la palabra nos dice
que de la abundancia del corazón, ¿qué? Ay, no lo sabemos. ¿Y por qué no lo obedecemos? Porque no hemos sido libres. Porque pisoteamos la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Me da tristeza. Pero hay muchas iglesias, esta no, y las nuevas que van a fundar no. Pero hay muchas iglesias, mucha gente que le resbala el evangelio. Que le resbala, nos resbala, me incluyo ahí. Pero qué lindo que de verdad lo tomemos en serio. Recuerda, nosotros debemos aprender a amar a Dios, a adorar a Dios, a obedecer a Dios, a glorificar a Dios y a perseverar en el evangelio. Si no hacemos eso, no somos libres, porque el Señor nos ha dado libertad. ¿Sí? El Señor nos ha dado libertad. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa libertad? ¿Qué hacemos nosotros con ese regalo de salvación? No es un evento del pasado, es permanente. Él está con nosotros, Él está ahí cada día, cada mañana, en tu hogar, en tu casa, en camino al trabajo, en todo lo que haces, en todo lo que hacemos. Él está ahí. En todo lo que te sucede, Él está ahí. Y Él nos muestra su gracia. Una moabita que la ley le decía, no, tú por allá no, pero que la gracia le dijo sí. David, cuando pecó por la gracia de Dios, Dios le mandó ese cuentico con Natán, pero él tuvo una reacción de reconocerle el pecado a Dios. Lo malo del pecador, lo malo del cristiano cuando peca es no reconocer que está pecando, sino que se acostumbró a eso. Y señores y señoras, si usted se acostumbra a eso y usted no reconoce, ¿usted va a ser libre? No. Usted sigue esclavo de las malas palabras, sigue esclavo de la mala actitud, del mal carácter, sigue esclavo de la mentira, de la trampa, de la traición, que no se le ha presentado la oportunidad, pero cuando se le presente, eso estaba en su corazón y eso se va a ver. Por eso necesitamos, delante de Dios, devolverle el corazón a Dios, porque Él nos compró a precio de sangre. Entonces, nadie puede saber, volvamos al 15, pasemos al 15. Luego Booz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medias de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ellas. Después él regresó al pueblo. Miren, Booz, ¿qué le hace a ella? Una promesa que va a ir a resolver. Dios promete que él ya lo hizo. Yo les hago una pregunta, ¿usted de verdad vive como un redimido? ¿Como un hombre comprado, como una mujer comprada a precio de sangre? Pregunto. Amén, ¿cierto? Sí, tenemos que vivirlo. Tenemos que creer lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Cuando digo creerlo no es recitarlo, sino vivirlo. Vivirlo porque somos libres. El que es libre, libre es en Jesús. Ahora bien, después de que Él da una promesa y la cumple, Él no solamente nos da una promesa, Él no solamente hace un llamado, sino Él da provisión, como lo vemos aquí en Booz. Él le dio ¿qué? Provisión, 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Con eso ella tenía, y con quien vivía ella, su suegra Noemí, alimento para bastante tiempo. Y vemos el número 6. El número 6 representa la gracia de Dios. En la Biblia el 6 representa la gracia. Ella hizo algo, ¿cierto? Ruth hizo algo, ir y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Llegó dirigida por Dios allá donde Booz a trabajar. Ruth era una mujer hermosa, joven. La Biblia no habla, pero uno lo puede entender. Cuando Él le habla de hija mía, cuando ella se presenta ante Él y va con esa devoción conforme a la voluntad de Dios y encuentra ¿qué? Encuentra la provisión. Por eso les decía, cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, nunca los efectos van a ser de dolor permanente. Muchas veces nos va a doler hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque usted ir y hablarle a alguien de un principio y te van a hacer a un lado y te va a doler eso, pero va a ser por un poco tiempo porque Dios después va a hablar en los corazones de ellos y vas a ver
que vas a ser usado por Dios. Entonces no nos amoldemos al sistema del mundo. Y cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, la bendición es por la eternidad. ¿Ustedes están comprendiendo eso? Amén. Y Dios no solamente promete, vos ilustrando al Señor Jesucristo, sino que le da ¿qué? Provisión. Entonces Él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ellas. Después Él regresó al pueblo. ¿Y a qué fue? A contar que imagínense que una mujer hermosa y joven vino a los pies míos. No. Vamos a ver qué hizo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, pero aquí hay el tema antes, el tema de la dama, ¿cierto? Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella. Entonces, número 1, Noemí le preguntaría, ¿qué? ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? ¿Para cuándo es el matrimonio y en dónde? ¿Cierto? Y sí hay matrimonio. Bueno, el de Cristo con la iglesia. Pero nos lleva otra vez al escenario llamado hogar. Ella llega al hogar porque este era su hogar, donde estaba Noemí, su suegra, pero llega con provisión que le dio Booz. Nosotros, cuando llegamos al hogar en nuestra vida diaria, llegamos con provisión, no solamente material, pregunto yo, sino con provisión de amor. Nos reciben también con amor, ¿con qué amor? Noemí ya no ve a Ruth como la nuera, ¿no? Y generalmente las suegras con las nueras, cosa terrible, no en esta iglesia ni en este país, por allá en otro lado. O viceversa, las nueras con su yerno, ¿no? Ese no era el hombre que yo esperaba para mi hija. Bastante mi hija la preparé y terminar casado, o viceversa. Esa no era la mujer que yo esperaba para mi hijo, ¿cierto? Porque nosotros como padres o como madres siempre vemos a nuestros hijos como una joya preciosa, ¿cierto? Siempre. Y lo debemos de hacer así. Pero les enseñamos realmente a que vivan como una joya preciosa de Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacerles. Ellas son esa joya preciosa, se comportan de tal manera, no como la señora que metieron preso a su hijo. Y es un chiste muy trillado, muchas veces lo hemos escuchado. No, pero es que él no estaba robando. Sí, señora, él estaba robando. Las evidencias lo dicen. Lo agarramos con la vaca. Ah, no, es que le agarró fue el lazo y él no se dio cuenta que ella estaba amarrada a una vaca. Solo era el lazo el que él necesitaba. Entonces, que nosotros de verdad enfoquemos nuestra vida conforme al Evangelio y llevar a nuestros hijos conforme al Evangelio, ese es nuestro trabajo. Ahora bien, ellos en su libre albedrío, ellos también tienen que tomar una decisión, ¿cierto? Pero nosotros no podemos alcahuetear ni consentir el pecado. Pero nosotros tampoco podemos ser gente que vivimos pecando y nos creemos libres. Ejemplo, ya les dije, ¿cómo pecamos? Salen sapos y ranas de nuestra boca. Y la gente cree que eso no es pecado delante de Dios. Yo les hago una pregunta. Ustedes van a una entrevista de trabajo y la persona que lo va a entrevistar y ustedes llegan y ustedes les habla como les habla usted en su casa a las personas con las que convive cuando usted tiene rabia. Bueno, vamos, es que me la sacaron y entonces usted, sapos y ranas, HP, Juli, todo eso, o estúpido, es que yo soy manso, pero no menso. Eso saquémoslo de nuestra vida, por favor. Eso es inapropiado, inaceptable de un cristiano. Como es inapropiado e inaceptable de que usted vaya a presentarse a una entrevista y llegue como un patán o una patana, perdónenme la expresión y no me quiero meter con las damas. Pero, ojo con eso. Como nos acostumbramos, lo malo es acostumbrarnos y creemos que no es pecado delante de Dios las malas palabras, los malos tratos, si el Señor nos dice a nosotros, los hombres, que si nosotros tratamos bien a nuestras esposas, nada estorbará nuestras oraciones. Pero las mujeres también deben ser mujeres, ¿qué?
virtuosas, mujeres de integridad moral, de que no se prestan para cosas que desagradan a Dios, y nosotros los hombres igual. Entonces, fíjese que hay un hogar con expectativa, hay un hogar con amor. Ella le recibe y le trata, hija mía, cuénteme, ¿qué le dijo Booz? Yo sé que él es un hombre de Dios. Él no solamente gozaba de buena reputación, sino que lo afirmaba con sus hechos. Porque lo vemos. Él pudo haber trabajado el tema de otra manera y hacerlo de otra manera, pero él se dijo, vamos a hacerlo a la manera de Dios, como dice la palabra de Dios. Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella, y ya lo sabemos. 17. Y agregó, me dio estas 6 medias de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Dios nunca nos devuelve con las manos vacías. Nunca, nunca. Dios lo que Él promete, Él lo cumple. Y lo que Él quiere para nuestra vida, y si usted está acá, es porque Él no ha terminado contigo. Y Él tiene, de verdad, los planes de Dios son mayores a los que ustedes y yo podamos tener. Solo dejémonos guiar. Miren, yo les pido un favor, y es el siguiente. Nosotros también tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios. Pero ser fieles a Dios, eso lo tenemos que aprender. El mismo Señor Jesucristo tuvo que aprender a obedecer al Padre, nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora nosotros, ¿y por qué? Porque Él es el ejemplo a seguir, no porque Él no pudiera hacerlo, no porque Él tuviera intenciones contrarias a lo del Padre, sino que Él nos da el ejemplo a seguir. Mire, el plan de salvación de Dios, Él se vino y se hizo carne para poder ser nuestro pariente redentor. Nuestro pariente redentor que lo dio todo. Y yo creo que nosotros debemos de corresponder a ese gran amor de Dios y no pisotear lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Él no nos da, mire, Él no nos da algo vacío. La fe que Él ha depositado en nosotros, que ha derramado de su amor y de su fe en nosotros, nos lleva a una verdad sobrenatural. Y mírese usted al espejo esta tarde o esta noche en su casa y pregúntese si Dios no ha hecho algo nuevo en usted hoy. Pregúntese cómo era usted antes y cómo es hoy día. Con sinceridad. Y no se desanime si la respuesta que usted misma o usted mismo tiene es, uy, yo no he cambiado en nada. No nos metamos mentira a nosotros mismos. Reconozcámosle al Señor y Señor, yo quiero ser libre, Señor, de esto. Yo quiero ser libre para ti, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Ahí en ese escenario llamado hogar, trabajo, camino, en todo lo que usted hace diariamente. Y Señor, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar? Porque esa es el propósito que Dios nos quiere llevar cada día, es a que nos parezcamos más a su Hijo amado Jesús. Por eso Él dice, no se preocupe, yo lo voy a hacer, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Y bueno, dijo, no vuelve con las manos vacías, ¿cierto? Le dijo vos, no quiero que vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Miren, y aquí vuelve al hogar, vuelve a un escenario de una familia. Cuando ustedes y yo nos casamos, usted no se casa solamente con el novio o con la novia, usted se casa con la familia. Usted tiene que aprender a conocer a sus suegros sea el esposo y viceversa. ¿Me comprenden, cierto? Y entender de que usted está para servir a esa familia. Usted no está para que le sirvan novios. Usted está para servir a esa familia. Mire cómo Booz es un instrumento para Noemí. Mire el corazón de Booz, ¿no? Él no se puso a decir, ¿él por qué la va a redimir a ella? Para cumplir la palabra de Dios. La añadidura, ¿quién es? Ella. Si usted lo mira desde los ojos naturales, ¿cierto?
Ah, no, pues ¿quién no va a redimir a una mujer bonita, una mujer hermosa, joven, y al parecer vos era como mayor que ella? No, él no se puso a pensar, no, yo lo voy a redimir y ya vamos para allá, si el tiempo nos alcanza. Yo no la voy a redimir y si al fin y al cabo, a mí qué me interesa Noemí, si esa era la mamá de Kelión y Malón, y a mí esa señora qué, ¿cierto? Y Malón, a mí qué me importa ella, ¿no? Él no pensó así. No, él pensaba ser de bendición y nos lo muestra, porque no solamente para esta familia fue de bendición él, sino para muchísimas familias, porque él allá, en el plano natural, en ese terreno, él dejaba para que otros cultivaran alrededor de sus tierras y dejaba que cayera la provisión, mandaba que dejaran caer para que más personas pudieran comer. Él no pensaba, uy, sacar cuentas, estoy perdiendo tanta plata de tanta semilla. El Señor es el que nos bendice. Cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios no se queda con nada. Él dice en su palabra, ¿y cuándo me diste de beber cuando viste en sediento? ¿Y cuando estaba enfermo y me visitaste? Cuando estaba y lo hiciste. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser esos instrumentos de bendición de Dios. Vamos al 18. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Este versículo es clave en esta historia. ¿Qué nos corresponde a nosotros como Ruth? ¿Tener qué? Paciencia. La paciencia que hace verdaderos sabios. ¿Recuerdan los dos pilares fundamentales del amor? ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? 1 Corintios 13:4. ¿El amor es qué? Y bondadoso. Pero ustedes se imaginan cómo sería ese día de Noemí y de Ruth, ansiosas por saber qué iba a pasar. Yo me imagino que se sentaban afuera en el antejardín y mirar, Noemí, mija, ¿viene alguien por allá a traer una razón de voz? Mija, ¿y será que vamos alistando el sitio para la boda? ¿Y el vestido? ¿Qué habrá pasado? Hoy en día nosotros no nos sentaríamos a esperar, ¿cierto que no? Vaya, dígale a fulanita, vaya, mire, a ver, va, que sigan a vos, a ver qué está haciendo, con quién está hablando. Y si acaso no, pues yo voy hasta allá y yo hablo con él. Paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. Dios nos pasa a nosotros por pruebas, o mejor, Dios permite que en nuestra vida lleguen esas circunstancias para que nuestra fe en Él sea fortalecida. Porque ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo podríamos nosotros crecer en esa fe, en obediencia a Dios, si nunca nada, ninguna circunstancia adversa pasara en nuestra vida? Hasta nos alejaríamos de Dios. ¿Cierto? ¿O no? ¿O solamente soy yo el que piensa eso? Mire, nosotros tenemos que entender que ser paciente no significa que no vamos a hacer algo, como lo hizo Ruth, conforme a la voluntad de Dios. Pero de ahí llega un punto que nosotros de ahí ya no podemos hacer nada, nada más. Pero qué bueno que podamos entender de que hemos direccionado nuestra vida conforme Dios dice, pero llega un momento en que nosotros de ahí para allá ya no podemos hacer nada. Y no estoy hablando de salvación, sino que es el Señor el que nos ha redimido, el que nos ha comprado y nos da provisión y nos da la capacidad de obedecerlo a Él. Pero ser paciente cuesta, ¿o no? O pregúntenme ustedes, ¿qué tan paciente es cuando usted está pasando por una situación difícil, con una situación de una enfermedad? Y vamos a Éxodo 14:13, por favor. Pero Moisés les dijo,
no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Tremendo, ¿no? Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Estoy como la amiga aquella, me ericé. Siga viendo los programas, ¿no? No, mentira, yo también a veces lo veo. Bueno, póngame cuidado. ¿Por qué me ericé? Porque es que Dios habla a nuestros corazones de una manera tan maravillosa, tan amorosa, de que lo que estés pasando hoy, ¿usted lo cree en su corazón? Si usted está orando de una manera firme por algo en su vida, primeramente, yo los invito, empiece a orar por usted. Porque nosotros pedimos la conversión de nuestros hijos, de un familiar, pero qué buen ejemplo somos para ellos. Y no nos damos cuenta que en nuestro egoísmo y en nuestra condición, inclusive, escúchenme, nuestra condición de religiosos, nos creemos muy santos delante de Dios, y sí somos santos, apartados para Dios, que no practicamos el pecado, pero que ocasionalmente podemos caer. Pero lo malo es acostumbrarse y no he sido libre de, ponga 2 puntos ahí. Y ponga su nombre, llévese esto en su mente y en su corazón. César, ¿en qué no has sido libre? Falta de perdón, porque aún hablas con un odio, con un rencor que ni tú mismo te aguantas. Y cuando estás enojado o enojada, sale todo eso tan horrible que hay en su corazón. Y después estás flagelándote. Allá viene Semana Santa. Flagelándote. ¿Cierto? Y endureces tu corazón. Y dices, es que ellos se lo merecían. ¿Para qué ya me conocen? Si saben que soy así, ¿para qué me provocan? Y no eres una hija de Dios. Y no eres un hijo de Dios. No eres un redimido por Dios. ¿Por qué lo haces así? ¿Y por qué lo hacemos todo a nuestra manera? Entonces, por eso les pido, por favor, primero, pidamos por nosotros. Pidamos por nosotros, porque aún hay dureza en nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo triste? Que le echamos la culpa a un pasado que usted mismo eligió. A un pasado en donde ustedes y yo desobedecimos. Y le seguimos echando la culpa al vecino. Y eres tú lo que aún está en tu corazón. Que aun cuando has recibido ese regalo de salvación, no lo disfrutas, no lo disfrutamos. Vivimos amargamente en esta vida y a todo le ponemos problemas. Yo digo algo, todo me sabe y nada me gusta. Y no que eres una hija de Dios, no que eres un hijo de Dios, no que levantas manos en la iglesia para adorar y alabar a Dios. ¿Y cómo vivimos? Todavía pisoteamos la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Cuando vas con tus amigos a la olla a consumir, cuando todavía de reojo le das ahí o todavía sigues hablando y hablando mal de tu propia familia, de tu nuera, de tu yerno, de tus amigos, de los que no están presentes. Pero cuando están presentes, la hipocresía florece. Eso no es de un hijo de Dios. Eso todavía necesita ser tratado por Dios. Y muy seguramente de eso es que el Señor quiere liberarnos. Vamos a dejar hasta ahí y esta historia continúa. Y si quieren saber qué pasa, volvamos el domingo, 10 a.m. de la mañana, y continuaremos con ella. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios? Padre, ay Señor, yo te doy gracias, Padre, porque donde tú llegas, Señor, hay libertad. Y hay una libertad en la medida que nosotros como hijos tuyos, Señor, te dejemos obrar. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida.
Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.